Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión en la que estaremos estudiando el tema relacionado con la condición. En esta primera parte miraremos las condiciones 0 y 1, eso entendiendo que la condición tiene 4 grados, el grado 0, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Es así pues que miraremos los 2 primeros grados en esta sesión. Antes de empezar necesitamos entender qué es una condición y cómo la utilizamos diariamente. Dicho de manera fácil, una condición no es más que un hecho que ocurre siempre y cuando ocurra otro hecho. En otras palabras, a modo de ejemplo, si ocurre algo, ocurre otra cosa. Y ahí es donde encontramos esta palabrita que es si, sin tilde. Si sin tilde nos indica el inicio de una condición o la existencia de una condición. Entonces ya podemos comenzar a mirar los grados de las condiciones. Veámoslos en español. Primero miremos el cero condicional, en el cual encontraríamos este tipo de frases. Si no estudias, no aprendes. ¿Qué encontramos aquí? 2 frases separadas por una coma. En la primera frase decimos, si algo no ocurre, coma, vamos a la segunda frase, decimos entonces el resultado de si ocurre o no ocurre lo anterior. Si no estudias, coma, entonces ¿qué pasa? El resultado es que no aprendes. Siguiente, si llueve, la separo, coma, hace frío. Si no comes, coma, te suena el estómago. 2 frases separadas por coma, hay un resultado y hay un supuesto. Si te cortas, coma, sangras. Resultado, sangrar. Supuesto, si te cortas. Si mezclas rojo y amarillo, supuesto, coma, me da el resultado, da anaranjado. ¿Qué otra cosa tenemos en común de estas frases en el cero condicional? La primera frase normalmente va a estar en presente simple y la segunda frase también va a estar en presente simple. Si no estudias, si no trabajas, o afirmativas, si estudias, si trabajas, si vives, si compras, si llueve, si anochece, si amanece. Eso es presente simple. Recuerden que el presente simple, en el inglés, se usa para decir cosas que se repiten siempre de la misma manera. Es por eso que ahí encontramos los hechos científicos, las rutinas, aspectos de la personalidad, la profesión, el color. Todas esas son cosas que ocurren siempre de la misma manera o más o menos de la misma forma. Por eso, si no estudias, sería como una rutina, no aprendes. E incluso cosas que se derivan de la experiencia. Si llueve, nosotros sabemos que baja la temperatura, por lo tanto, hace frío. Entonces, para este tema sí tenemos que tener en cuenta los tiempos, como lo hemos tenido en cuenta en todos los anteriores temas. Tenemos que tener muy en claro cómo es la estructura del idioma hacia atrás, para no sufrir a partir de estos temas en los que uno ya tiene que tener el dominio de la estructura. Entonces vayamos al inglés. El cero condicional, al igual que todos los demás condicionales, usan esta palabrita, if. If significa sí, sin tilde. Como les decía, sí sin tilde me indica una condición. Después de sí sin tilde, debo agregar la primera frase, que para el caso del cero condicional va a estar en presente. Lo más común es encontrar una frase en presente simple, pero ello no quita la posibilidad de agregar otros tipos de presente, por ejemplo el presente continuo o el presente perfecto. De igual manera, pongo una coma que me va a delimitar la primera frase y después pongo la siguiente frase que es el resultado. Ese resultado normalmente lo vamos a encontrar también en presente simple, pero recordamos que ese presente lo podemos reemplazar por un presente perfecto o por un presente continuo. Más abajo podemos ver que se puede hacer un cambio, es decir, lo que estaba como resultado ahora lo colocamos al principio, luego ubicamos if, que va a ser como el separador de esta frase, y al final colocamos lo que tendríamos después de if, que sería la primera frase, antes de la coma. Es decir, se puede girar completamente la condición y ahora ya no tengo coma, porque en vez de la coma tendría if, así de sencillo. Veamos los ejemplos. El primero, if you heat, si tú calientas water to 100 degrees Celsius, agua a 100 grados centígrados, coma,
el resultado es it boils, hierve. Aquí usamos presente simple en la primera parte y en la segunda también, debido a que está la regla de la S. Segunda frase, if you mix red and blue, si mezclas rojo y azul, miren que es algo que ocurre siempre, you get purple, consigues morado. Presente simple también. If the sun sets, si el sol se pone, si el sol se oculta, ¿el resultado cuál es? It gets dark, se vuelve oscuro. También presente simple, la regla de la S en las dos frases. If plants don't get sunlight, si las plantas no reciben luz del sol, resultado, they wither, ellas se marchitan. Última frase, if she doesn't eat, si ella no come, el resultado es que she gets hungry, ella se pone hambrienta, diríamos de forma literal, pero traduciendo en contexto podríamos decir a ella le da hambre. Característica principal de las anteriores frases, que son algo que ocurren siempre. Si mezclas rojo y azul, siempre vas a obtener morado. Si calientas agua a 100 grados, es un ejemplo típico de este grado condicional, pues ¿qué pasa? Hierve. Por eso es que las cosas o eventos científicos se pueden enmarcar dentro de la condición 0. Entonces pasemos a la condición 1. En la condición 1, ¿qué vamos a encontrar? Del primer lado, presente simple o cualquier tipo de presente continuo, presente perfecto. Y del segundo lado normalmente encontraremos futuro simple, es decir, will. En lugar de will podremos también encontrar cualquier verbo modal. Los ejemplos en español: si ella estudia, pasará el examen. Miren que esto ya no es algo que ocurre siempre de la misma manera como decíamos en la condición 0, sino que ocurre de forma distinta. Si ella estudia, pasará el examen, pero puede que no lo pase, ¿sí? No es como el agua, que no podríamos decir no, pero pueda que no hierva. No, en el agua siempre va a hervir a cierta temperatura. Aquí en estas frases de la primera condición ya no pasa lo mismo, ya no son rutinarias, ya no son predecibles, ya no son científicas, y es por eso que tienen ese valor del primer condicional. Estas condiciones de la primera condición entonces ya no ocurren de forma general, de forma rutinaria o de forma científica. Ya son hechos cotidianos. Si vas a la fiesta, iré también. Segundo ejemplo. Si no las riegas a las plantas, morirán o se marchitarán. Futuro simple, miren. Si comes mucho, ¿qué va a pasar? Te va a doler el estómago. Podría dolerte el estómago. Pueda que te duela el estómago. Usando verbos modales. Si sales temprano, ¿qué puede pasar? Podemos ir al cine, podemos ir a jugar, podemos ir a bailar, podremos ir al cine, podríamos ir al cine, iremos al cine. Cualquiera de esas opciones es válida en esta condición. Es decir, que ya debo tener en mi mente bien entendido lo que son los verbos modales y el futuro simple. Entonces, ¿cómo se forma? Ya lo habíamos dicho. If al principio. Después de if vendría la frase en presente simple o cualquier presente perfecto, presente continuo, separando el supuesto del resultado, y ese resultado va a estar con futuro simple, o sea, will, o un verbo modal. Puedo intercambiar las frases, dejando el resultado, es decir, lo que va en futuro simple o cualquier verbo modal al principio, separo la condición con if, y entonces lo que iba al principio, que estaba en presente simple, va al final. Veamos los ejemplos. Miren, primera frase, presente simple. If it rains tomorrow, entonces la segunda frase va a estar en futuro. I will take an umbrella. Si llueve mañana, llevaré una sombrilla. If she studies hard, si ella estudia mucho, futuro simple, she will pass the exam. Ella pasará el examen. If you call me later, presente simple, si me llamas más tarde, resultado, I will be available to help you. Estaré disponible para ayudarte. Podemos colocar, como decíamos, en lugar de will, cualquier verbo modal. Entonces, if you finish your work early, si terminas tu trabajo más temprano, resultado, we can go to the movies. Podemos ir a ver una película. If he doesn't wake up early, si él no despierta temprano, miren, negación en el presente simple, ¿cómo me doy cuenta? Por el auxiliar does. ¿El resultado cuál sería? Si él no se despierta temprano, pues he may miss the bus, usando verbo modal, may, pueda que.
He may miss, él pueda que pierda the bus, el bus. Miss, en este caso, es el verbo perder, pero también significa extrañar. Y eso fue la sesión de hoy. Es una sesión corta, es simple, es sencilla. Y en la siguiente sesión miraremos la segunda parte de la condición. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.